Gloria a Dios. Gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Disculpen, tuve un pequeño problemita, pero aquí estoy. Gloria al Señor. Estoy hoy una vez más, ¿verdad? Aquí para, primeramente, agradeciendo al Señor por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Verdad? A pesar de todas las circunstancias, pues estamos en pie. Estamos vivos, que es lo más importante, y si hay vida y esperanza, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Voy a dar unos minutitos a los que los hermanos se siguen conectando. Voy a orar y así pues podemos, ¿verdad? Para así poder comenzar la transmisión de esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por lo lindo y lo maravilloso que tú has sido en nuestras vidas, Dios. Gracias por el privilegio que nos da de poder estar una vez más, Señor, en tu nombre, reunidos para aprender de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija, Señor, que ninguna palabra torpe salga de nuestros labios y que nosotros podamos ser de edificación a cada uno de los hermanos que están conectados, Padre Santo. Te lo pido, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Antes que nada, tuve un poquito de dificultad, como le dije anteriormente, para conectarme, ya que pues hoy estoy transmitiendo desde mi teléfono. Había intentado por las próximas semanas, semanas anteriores, había intentado hacerlo por mi computadora. Pero lamentablemente pues algunos hermanos me escribieron y me dejaron saber que no se veía muy bien. A veces la señal se iba o se interrumpía, y entonces pues decidí pues por este medio pues entonces que pudiéramos nosotros, ¿verdad?, poder llevarlo de esta manera. Amén. Así que Dios les bendiga nuevamente, disculpen los inconvenientes, pero nada, aquí estamos para hacer, ¿verdad?, lo que Dios nos ha mandado hacer. En esta preciosa tarde, la lección que vamos a estar estudiando es la lección número 16, y el título que tiene por esta lección o tema, la recompensa de buscar a Dios. La recompensa de buscar a Dios. Y se trata del libro de Amós. Aquellos que no tienen el expositor, vamos a estar, ¿verdad?, leyendo, vamos a estar analizando lo que se llama, ¿verdad?, la exégesis de los versículos del capítulo 5 de Amós hasta el versículo 4 hasta el 15 es el que tiene la lección. Pero yo siempre le digo a ustedes, ¿verdad?, que yo no me enfoco solamente en el capítulo que me dan como referencia, porque esto es para referencia. A mí siempre me gusta, ¿verdad?, ir un poco más allá, y me gusta, ¿verdad?, que revisemos todo y el por qué el profeta Amós hablaba de la manera que hablaba. Quiero dejarles saber que el nombre de Amós quiere decir el que lleva la carga. Y el título de la lección, como le dije, la recompensa de buscar a Dios. Cuando hablamos de recompensa, estamos hablando de un precio, de un galardón, ¿verdad? De un premio, de un galardón o una gratificación. Buscar a Dios es la acción o propósito de descubrir algo. Buscar es el propósito o de buscar algo. Amén. Permítame un momento, que alguien me está diciendo por aquí que ponga esto en mute, porque lamentablemente están saliendo los mensajes. Discúlpeme en un momento. Nuevamente, perdonen. Amén. La recompensa, voy a volver de nuevo, la recompensa es premio, galardón o gratificación. Buscar a Dios. Buscar a Dios quiere decir, o buscar, la palabra buscar quiere decir acción con el propósito de descubrir. Y Dios, estamos hablando del Ser Supremo, estamos hablando del Salvador, estamos hablando del Soberano, estamos hablando del Omnipotente, estamos hablando del Omnipresente, estamos hablando del Alfa y del Omega, el que tiene, ¿verdad?, el que no tiene principio ni tiene fin. Estamos hablando del Creador de todo
lo creado. Amén. De ese el que nosotros estamos hablando. Entonces, cuando dice la recompensa de buscar a Dios, está hablando que hay un galardón, que hay un regalo, hay una recompensa, valga la redundancia, hay una gratificación, hay un premio para aquellos que buscan a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Bueno, buscar a Dios es conocer de Dios. Ahora, pero no basta con conocerle. Hay gente, ¿verdad?, que dice, no, yo le conozco a Dios, pero no le conocen en realidad. Conocerle es tener una relación íntima con Dios. Es nosotros, ¿verdad?, verdaderamente tener una certeza y una convicción de quién nosotros le estamos sirviendo. Amén. De eso es lo que se trata. Es buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, verdaderamente los que buscan a Dios no solamente lo han escuchado, sino que también son personas que le buscan y le sirven y le obedecen a Él. Amén. Así que eso es bien importante, porque mucha gente, ¿verdad?, como les decía anteriormente, dice, no, yo conozco a Dios. No, tú has escuchado hablar de Dios, pero en realidad no le conoces porque no estás haciendo y practicando los mandamientos de Dios. Amén. Y eso lo quiero dejar claro. Y es una lección muy importante, porque aunque habla de recompensa por buscar a Dios, ¿verdad?, porque se enfoca en ese capítulo 5 de Amós, yo quiero dejarles saber, ¿verdad?, cómo era el escenario cuando Amós tuvo que profetizar. Como le dije, Amós significa el que lleva la carga. A Amós no le tocó fácil en ese tiempo que él estuvo que profetizar. ¿Por qué? Porque lamentablemente él tuvo que comenzar. Si usted va al capítulo 1 de Amós, usted se va a dar cuenta que capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2 como hasta el 15 por ahí, él tuvo que llevar una profecía donde le llevaba palabras que no eran muy agradables para las naciones circuncidantes ¿verdad?, o cercanas a la nación de Israel. Pues los filisteos, Gaza, Edom, Amón, los moabitas, ¿verdad? Porque estas naciones habían maltratado al pueblo de Dios, los habían oprimido. Entonces el Señor, la primera profecía que lanza el profeta Amós es referente a estas naciones que estaban cerca. ¿Y qué era lo que decía? Bueno, que por ellos haber agraviado, por ellos haber maltratado el pueblo de Dios, Dios iba a pasarle factura en su soberanía. Y no solamente era por agraviar el pueblo de Dios, esto quiero hacerlo claro, porque mucha gente dice, pero Dios era injusto porque esos mismos que él usaba para que agraviaran al pueblo, después los castigaba. Sí, pero el castigo venía no solamente porque ellos maltrataban al pueblo de Dios, sino que también era porque ellos estaban inundados de pecado, por decirlo de una manera. Eran gente idólatra, eran gente mala, eran gente sin piedad, era gente malvada, eran gente inmoral, eran gente que no se tocaban el corazón en los momentos de llevar a cabo sus designios, en los momentos de llevar sus deleites carnales, y por esa razón el Señor los iba a castigar. Pero no obstante, ¿verdad?, era un panorama, ¿verdad?, bastante triste, al que el Señor, ¿verdad?, le hablaba a estas naciones acerca de lo que iba a hacer con ellos. Pero no obstante, también la profecía, cuando seguimos leyendo, Amós tiene 8 capítulos, no son muy extensos, ¿verdad? Les encomio, les exhorto de que ustedes puedan leerlos y se van a dar cuenta, no son largos, son cortos, perdón, son 8 capítulos cortos, y ahí le va a arrojar un poco más de luz. Es importante que hagamos eso. Ahora, como le dije, Amós profetizó en esos tiempos que esta gente oprimían estas naciones oprimían a la nación de Israel. Ahora, no solamente el Señor le profetiza a estas naciones, sino que el Señor le profetiza a la nación de Israel en conjunto. Aunque la profecía que le dio para Judá, el reino del sur, es pequeña, lo que le habló al reino del sur, más adelante lo vamos a estar hablando, pero a la nación de Israel en conjunto le estaba hablando. Y usted me dirá, hermana Janet, ¿y entonces cuál era el escenario en ese entonces? Bueno, había un escenario en ese tiempo
Cuando Amós profetizó, había prosperidad en el norte. Jeroboam había logrado que hubiera una abundancia, pero quiero recalcar que lo había hecho sin Dios. No me quiero adelantar mucho para que ustedes, ¿verdad?, podamos más luego hablar sobre eso. El rey del sur, que era Usías, Usías había obtenido también una grandes victorias entre las naciones que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque Asiria para ese entonces no era una amenaza para el pueblo de Israel. Entonces ganó y conquistó algunos territorios. Si usted se va a Segunda de Reyes, capítulo 14, del 2 al 28, ahí le habla de verdad de estas conquistas que tuvieron estos reyes, ambos reyes, Jeroboam, rey del reino del norte, y Usías, rey del reino del sur. Y quiero dejarles saber que este Jeroboam es el Jeroboam 2. No era el que vimos al principio, ¿verdad?, que estaba hablando Oseas. No es el mismo, amén. Este es Jeroboam 2. Entonces, ¿qué acontece? Acontece que había prosperidad, que había abundancia, pero era solamente para los ricos. Los ricos vivían en derroche, vivían en lujos, vivían en deleites, vivían en casas de verdad que mostraban su opulencia. Inclusive dice que aún las piedras que ellos utilizaban eran unas piedras tremendas para hacer sus casas. No solamente eso, dice la palabra que tenían casas de verano y tenían casas de invierno. Así que la opulencia era grande para esta gente. Bebían vino no en copas, bebían vino los reyes y la gente de la gran sociedad, el élite, lo que se le conoce como la élite, ¿verdad? Ellos tenían, bebían en vino en tazas de tazones, no en copas. Amén. Así porque el derroche y el deleite a su cuerpo, ¿verdad?, y a lo físico era mucho. Pero ¿qué pasa? Amós, el que lleva la carga, tiene entonces que hablarle no solamente a las naciones circuncidantes, como le dije, las que estaban cerca de ellos, sino que también tiene que hablarle a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel se había desviado nuevamente de los caminos del Señor. Se había desviado de los caminos del Señor. Entonces estaban haciendo como las naciones, ¿verdad?, que estaban alrededor de ellos. Estaban abrazando la religión de los amonitas, de los moabitas, de los mismos cananeos, ¿verdad?, que son los confilisteos, que son los mismos, son cananeos, gloria al Señor. Y ellos estaban haciendo lo mismo. Estos vecinos de ellos se caracterizaban por la violencia, se caracterizaban por la crueldad. Y lamentablemente el pueblo de Israel se estaba contaminando con todas estas cosas. ¿Qué pasa? Amós, si usted se lee el capítulo 2 y el versículo 4, entonces Dios le habla primeramente a Judá. Y lo que le dice a Judá ahí, el profeta Amós, es que ellos menospreciaban la ley de Jehová, no guardaban sus ordenanzas, mentían e hicieron errar a otros, consumían consumían o quebrantaban a los pobres por medio de ganancias deshonestas, y por tanto Jerusalén iba a ser consumida en un momento dado. El Señor le habló claramente a ellos. En cuanto a eso, yo le había hablado a ustedes que estas profecías se cumplieron cuando Israel, el reino del norte, es llevada a Siria, específicamente a Nínive, donde el rey, ¿verdad?, lo llevó a ese lugar, a Siria, y estas 10 tribus, ¿verdad?, que se le conocen las 10 tribus perdidas, amén. En el año 722 aconteció eso, amén, gloria al Señor. Entonces ese juicio que Dios declara contra el pueblo de Judá, ahora hablando de Judá, ese fue el espacio que usó el Señor, ¿verdad?, para hablarle a Judá, y hablaba por qué los iba a castigar.
Pero luego continúa en el versículo 6 en adelante a hablarle al reino del norte. ¿Por qué los iba a castigar? Bueno, los iba a castigar porque ellos se vendieron por dinero. Había soborno, sobornaban a los jueces para que los jueces fallaran a favor de ellos, y ellos así despojaban a los pobres de sus casas, de lo poco que los pobres tenían. Inclusive en un momento dado el Señor le habla porque aún a los menesterosos, ¿quiénes eran los menesterosos? Los que aún eran más pobres todavía, que prácticamente carecían de todo, aún de ellos no tenía piedad el pueblo de Israel. Era ilegal, era inmoral, y lo que hacían lo cubrían, ¿verdad? Con esas fechorías que hacían. Los jueces estaban al tanto de lo que los ricos estaban enriqueciendo con la opresión de los pobres. Cualquier, ¿verdad?, parecido con estos tiempos es meramente casualidad. O sea, vemos al hombre alejado de Dios, y el hombre, cuando se aleja de Dios, no tiene compasión, no tiene misericordia, es indiferente al dolor ajeno, es egoísta. Eso era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios. Había injusticia social, pisoteaban a los desvalidos, pisoteaban y abusaban a los pobres, opresión al pobre, vuelvo y repito, y no solamente eso, profanaban el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos trataban de lo malo que hacían, lo trataban de recompensar con rituales, con religión. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mis hermanos? Que ellos profesaban que adoraban a Dios, aunque estaban adorando ídolos también, adoraban ídolos, pero tenían una aparente religiosidad. Como que una aparente santidad. Entonces, con Dios hay problema con eso. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros nos podemos esconder de Dios, pero no nos podemos esconder. Nos podemos esconder del hombre, pero de Dios no nos podemos esconder. Entonces hay algo bien importante. La palabra dice que Jehová es Jehová Roi, el Dios que te ve. No importa dónde nosotros nos escondamos, si nosotros nos escondemos para pecar, aún debajo de la tierra, los ojos de Jehová nos ven. Y Dios no se agrada de la injusticia. Y por eso yo le decía, cualquier parecido con la realidad de este tiempo es mera casualidad. Nosotros sabemos que el hombre apartado de Dios es un hombre, como le decía, egoísta. Y si ustedes analizan no solamente esta nación, lo que está ocurriendo con la gente, inmigrantes, y no solamente nos vayamos como nación, la nación americana, lo que está haciendo con los inmigrantes. A mí me preocupa mucho. A mí me preocupa lo que también la nación americana está haciendo con los Dreamers, que son aquellas personas que, ¿verdad?, se les dio una oportunidad de trabajo porque llegaron aquí pequeños con sus padres, son inmigrantes. No le quieren dar los papeles, pero se le dio una oportunidad para que ellos trabajen. Sin embargo, hay muchos de esos Dreamers que hoy por hoy están trabajando, le están dando frente a esta pandemia, pero sin embargo son buenos para que ellos puedan trabajar, exponer sus vidas, pero no quieren ¿verdad?, extenderle a ellos una mano amiga de oportunidad para que ellos puedan arreglar sus papeles y queden aquí legalmente como debe de ser. Amén. Y eso es algo que Dios no lo ve de agrado, mis hermanos. Inclusive nosotros como iglesia no debemos practicar la injusticia, porque la injusticia a Dios no le agrada. Hay mucha gente, ¿verdad?, que toma a estas personas
Ya no estoy hablando necesariamente de personas de la iglesia porque no lo deberían de hacer, pero vemos personas dentro de nuestra sociedad que también muchas veces se llevan a estas personas inmigrantes sabiendo la necesidad que ellos tienen, no le pagan horas extras, no le pagan, se lo llevan a trabajar y después no le pagan y le dicen, bueno, si tú quieres llama a la policía, porque saben que ellos están atados de pies y manos por su condición en este país y no conocen sus derechos. Porque aunque ellos están, ¿verdad?, en esa condición, ellos tienen sus derechos. Pero lamentablemente el hombre apartado de Dios, el hombre que, ¿verdad?, aunque haya conocido a Dios, esto es importante que yo le diga, hay tres tipos de personas. Está el hombre natural, que ese es el que no ha conocido a Dios. Pues si no ha conocido a Dios, no se pueden esperar obras buenas de esas personas. Está el hombre que, ¿verdad?, que es espiritual, que ese es el hombre que ha conocido a Dios, que sigue las leyes de Dios, que está conectado con el pacto de Dios. Ese va a seguir los mandamientos y los estatutos de Dios. Pero está el hombre también, ¿verdad?, que se ha deslizado, aunque ha conocido de Dios y ha conocido a Dios, se desliza y se vuelve un hombre carnal. Y estas personas carnales muchas veces operan de una manera peor que un impío, porque el mejor ejemplo que le puedo dar es el pueblo de Israel. Ellos eran injustos, rompieron todo y quebrantaron todo tipo de estatuto acerca de nuestro Dios, de lo que Dios le había dado a ellos, estipulado para ellos. Uno de los reclamos de Amós hacia el pueblo, ¿verdad? Amós era la voz de Dios, eso es lo que es el profeta. El profeta es la voz de Dios, amén. La voz de Dios es el profeta. Si usted ve el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Israel rompió el voto nazareo. El Señor les reclama porque habían ellos roto el voto nazareo. ¿Cuál es el voto nazareo? Bueno, el voto nazareo usted lo puede buscar en Número capítulo 6 y ahí usted va a ver los requisitos de ¿verdad?, de un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Es uno que ha sido apartado para Dios, consagrado para Dios. Esta persona ¿verdad? No puede tocar nada inmundo. Esta persona no debe de tomar alcohol. Esta persona no debe de tomar nada que venga de la vid, ni aún la fruta fresca. No podían comer pasas. Un ejemplo vivo, ¿verdad? Lo vemos en Sansón cuando Dios lo llama. También quiero decirle que el voto nazareo no era exclusivo de hombres. También las mujeres llevaban a cabo el voto nazareo, pero en la Biblia no vemos casos registrados del voto nazareo, solamente vemos el caso de la esposa de Manoa, el papá de Sansón. Ahora, si usted se va a Jueces 13:4, usted va a ir a ver ahí, ¿verdad?, lo que habla de la madre de Sansón. No podía tocar nada muerto, no podía tocar, no podía ingerir la sidra, no podía ingerir vinagre de vino, ni vinagre de sidra tampoco. Si usted se va a Jueces 13:5, ahí le habla del voto nazareo, ¿verdad?, de Sansón. Hechos 18 nos habla del voto nazareo de Pablo, y Lucas 1:15 habla de que no debían de tomar vino porque habían sido apartados y consagrados para Dios. Ellos habían roto todo ese tipo de estatutos que Dios le había enviado. Y quiero dejarles saber que la desobediencia a Dios siempre trae calamidad. Que la desobediencia a Dios, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el obedecer a Dios trae vida y vida en abundancia. Y vemos vez tras vez, ¿verdad?, que el pueblo del Señor, Israel, no había aprendido su lección. Lamentablemente no había aprendido su lección, porque vimos, ¿verdad?, cómo Oseas le había hablado a ellos de lo que Dios pensaba hacer. Quiero dejarles saber que en lo que es cronológico, la Biblia como ¿verdad?, cronológica, el libro de Amós iría después del de Oseas.
No como, ¿verdad? Como lo vemos en la Biblia nuestra, que está Osea, está Joel y luego viene Amós. No, sería Oseas y luego vendría el libro de Amós. Amós fue una voz, verdad, tronante para el pueblo de Dios. Inclusive, Amós predica a este pueblo 2 años antes de que ocurra un terremoto allá en Israel. Este terremoto vino por causa de que Usías, ¿verdad? Se metió en el templo. Usías, el rey del sur, se metió en el templo a rendirle sacrificios a Dios cuando él no era sacerdote. Y por causa de esto vino un terremoto, ¿verdad? Que iba a tumbar los capiteles, iba a tumbar, dice, las columnas de todo y los muros de Israel. Esto quedó, ¿verdad? Escrito y está registrado en un historiador que se llama Josefo, que él, ¿verdad? Es bien conocido porque él escribe mucho, valga la redundancia, la historia de Israel, y él habla acerca de este terremoto. O sea, que cuando Dios habla algo, se cumple. Y Dios habló acerca de este terremoto porque ellos estaban violando la ley de Jehová. Amén. Entonces Dios le reitera a Israel por medio del profeta que ellos estaban violando los mandatos de Dios. Si usted se va al capítulo 3, usted lo va a ver ahí. Y entonces el Señor hace una comparación de este pueblo o sea, la voz de Dios como un león. O sea, cuando Dios hablaba, él decía, como el león cuando ruge, la gente teme, así cuando el profeta hable, ustedes deben de temer. ¿Por qué? Porque el Señor en un momento dado le dice a ellos, ustedes están odiando al reprensor, están odiando al hombre que yo he mandado para que les reprenda. Ustedes están odiando al mensajero cuando él solamente habla lo que yo le estoy diciendo a él. Cualquier, ¿verdad? Vuelvo y reitero, parecido con la realidad es solamente casualidad. No pasa esto hoy en día, que cuando Dios nos da a nosotros un mensaje, que el mensaje es mensaje fuerte, porque cuando el mensaje es de prosperidad, cuando el mensaje es de bienaventuranza, cuando el mensaje es decirle a la gente que todo le va a ir bien, todos nos aplauden, todos nos pasan la manita detrás de la espalda. Amén. Yo sé que los que predican, los evangelistas, los pastores, se identifican, los ministros se identifican, los que enseñan se identifican con esto. Pero qué, ¿verdad? Qué duro es para nosotros que estamos aquí en la tierra, la iglesia, que somos la voz de Dios, cuando hablamos en contra del pecado, cuando hablamos en contra del aborto, cuando hablamos en contra de la homosexualidad, cuando hablamos en contra del lesbianismo, cuando hablamos en contra de la injusticia, cuando hablamos en contra de la maldad, del pecado, de la corrupción, lamentablemente nos tildan de radicales, nos tildan de moralistas, nos tildan de que no somos tolerantes, cuando nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con los estatutos que Dios nos ha mandado. Y Dios le reprochaba a ellos y le decía, no, es que Amós es la voz de Dios. Él profetiza porque yo lo he mandado a profetizar, gloria al Señor. Inclusive Amasías, que era un sacerdote de esos tiempos, le reclamaba a Amós porque Amós estaba predicando la palabra del Señor verdadera y le decía, viene reprensión de Dios, viene castigo de Dios. Y entonces él no quería escuchar eso y Amasías lo acusa a Amós en un momento dado con Jeroboam y lo tildan de rebelde, gloria al Señor. Lo tildan de rebelde. ¿Por qué? Porque muchas veces
cuando nosotros nos paramos firmes en nuestras convicciones, la gente nos va a tildar de todo, vuelvo y reitero, pero nuestro deber es, como hijos de Dios, luchar por la justicia, ¿verdad? Practicar lo que a Dios le agrada, no y practicar lo que es moral. Es nuestra responsabilidad. Dios no nos ha llamado a que nosotros vayamos, ¿verdad?, del lado de la corriente. Nosotros tenemos que nadar del lado contrario a la corriente, porque si nosotros nos vamos con la corriente, nos vamos a perder. No podemos mirar ni a la izquierda ni a la derecha. No podemos ver, no podemos dejarnos llevar porque aquel o aquella practican tal cosa. Nosotros ahora lo vamos a practicar, que eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Y Dios no lo vio con buenos ojos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una palabra para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que esa sea la que dice la palabra. Escudriñad la palabra, porque las escrituras, porque me parece que en ella está la vida eterna. Entonces, deber suyo y mío, escudriñar la palabra y saber dónde estamos parados y no dejarnos mover por cualquier viento, gloria al Señor, o por cualquier persona que nos quiere influenciar. Amasías quería intimidar y quería influenciar a Amós para que Amós dejara de predicar juicio, porque no querían escuchar el juicio. Como le dije anteriormente, vuelvo y repito, a la gente le gusta escuchar acerca de la prosperidad, a la gente le gusta escuchar acerca de lo bueno que van a estar las cosas. Pero sí, la palabra de Dios son buenas nuevas, pero con una mirada a la eternidad. Porque aunque nosotros perdamos este cuerpo que es incorruptible, tenemos un alma incorruptible, donde nosotros no vamos, ¿verdad?, a perder nuestra alma si nosotros nos paramos firmes y continuamos nosotros profesando y haciendo lo que Dios nos manda hacer a nosotros. O sea, que aunque nos tilden de lo que nos tilden, nuestra posición es nosotros hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y somos la voz del mundo en esta tierra. Y hoy más que nunca, en los momentos que estamos pasando, la iglesia no puede callar, aunque nos han querido callar. No podemos callar. Tenemos que hablar en contra de la injusticia. Tenemos que hablar en contra de todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Gloria al Señor. Y continúo entonces. El versículo 9 del capítulo 3, el Señor le habla al pueblo de que el pueblo va a ser destruido, específicamente Samaria. ¿De qué le está hablando eso? De lo que yo le había hablado anteriormente, ¿verdad? De que ellos iban a ir a Babilonia. ¿Por qué? Por lo que estaban cometiendo. Señor ya hablaba, mandaba profetas vez tras vez y ellos continuaban de la misma manera, se hacían de oídos sordos, gloria al Señor, e ignoraban la palabra del Señor. El Señor le decía, no están haciendo lo recto, están cometiendo violencia. Están como las aves de rapiña en contra de los pobres. Mire las palabras tan difíciles y tan fuertes que Dios le decía. Están en rebelión, están en la idolatría. Inclusive para Dios aún era más aberrante, por decirlo de esa manera, abominación, aberrante, asqueroso, por decirlo de una manera, con esta palabra, porque quiero hacerle énfasis para que usted entienda lo que significa cuando el hombre mezcla lo de Dios con lo impuro. Ay, santo, y siento la presencia del Señor. En nosotros mezclar la santidad de Dios con cosas impuras, para Dios es abominable, es asqueroso, y ellos estaban con una apariencia de santidad y de religiosidad, cometiendo sincretismo, que quiere decir una mezcla de religión. Aparentaban que adoraban a Dios, pero también iban tras los dioses ajenos. Para Dios esto era abominación, para Dios esto era una afrenta abierta a Dios. Esto era deshonrar a Dios. Esto hablaba de una falta de respeto a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Dios le habla acerca de estas cosas.
Amén, gloria al Señor. Los ricos, cuando usted se va al versículo 15, los ricos poseían, como le dije anteriormente, casas de invierno, como diríamos nosotros por ahí, a costillas de los pobres. Habían violado los estatutos completamente de Dios, Israel. Por eso es que Israel, el reino del norte, en un momento dado se tiene que ir por los asirios hacia Siria, valga la redundancia, como esclavo, como cautivo. Por eso es que más tarde Judá, por obviar e ignorar la ley de Dios, tiene que ir 115 años más tarde, después que Israel fuera cautivo. Judá fue cautivo 115 años luego por Babilonia, por Nabucodonosor, porque ignoraron la palabra de Dios. Estaban como aves de rapiña en contra de los pobres. Y Dios es protector de los pobres. Dios no le agrada que a los pobres se les pisotee. Y decía que ellos le tenían la cabeza en el polvo a los pobres. Estaban quebrantando el año sabático. No dejaban descansar la tierra, porque para los ricos era hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y no le importaba descansar la tierra, porque lo que querían era el fruto, querían el grano. No solamente violaban, violaron en un momento dado la ley sabática, en otro momento también se violó lo que se llama el año de jubileo, que era el año por 49 años, ellos debían cuando ayudaban a los pobres o le daban un préstamo, muchas veces esta gente pues se convertían en sus esclavos y ellos obtenían sus pertenencias. Entonces, pero en el año 50 o en el año 49, en ese año de jubileo, ellos tenían que devolverle todo nuevamente a los pobres. Ellos tenían que devolverle sus pertenencias. Si habían comprado sus hijos como esclavos, ellos tenían que devolverle a los hijos. Lamentablemente, ellos estaban violando toda esta ley. ¿Por qué Dios había puesto esta ley? Porque Dios quería prever y proteger de que esto que hoy día estamos hablando no aconteciera, que los pobres no se hicieran más pobres y los ricos no se hicieran más ricos. Pero a ellos no les importó la ley de Dios, ellos desobedecieron y rompieron todo tipo de ley. Amén, gloria al Señor. Si usted se va al capítulo 4, versículo 1, ahí el Señor los llama a los ricos, a los gobernantes, a los de la élite, ¿verdad? Les llama las vacas de Basán. Y yo dije, ¿por qué él le habrá llamado las vacas de Basán? Los confronta y el nombre que le da le llama vacas de Basán. El Señor los compara con las vacas de Basán, porque las vacas de Basán provenían de un territorio al otro lado de la tierra prometida. Cuando Moisés luchó para tomar la tierra prometida, al otro lado del Jordán había esta tierra de Basán, la cual los israelitas conquistaron antes de entrar a la tierra prometida. Pero era una tierra, como estaba al lado del Jordán, es una tierra de pastos verdes, donde allí la ganadería, ¿verdad? Hablando del ganado, valga la redundancia, lo que sea, ¿verdad? Vacas, toros, etcétera, etcétera, allí se daban bien gordos por la facilidad de lo que el pasto allí crecía. Y el Señor, mire cómo los llama a ellos, hasta jocosamente, ¿verdad? Yo lo pudiera ver de esa manera, porque el Señor le dice vacas de Basán, el territorio que Dios le había dado, como le dije, a el pueblo de Dios. Y si usted quiere ver esto, búsquelo en Números 21, 33 al 35. Allí se instaló luego la tribu de Gad y la tribu de Rubén, que se la pidieron a Moisés, y Moisés se la concedió.
como era una tierra fértil, el ganado, los pastos eran buenos y de allí salía buena madera también. Entonces el Señor le dice vacas de Basán a los ricos, porque como las vacas de Basán habían engordado, asimismo ellos estaban engordando, vivían vidas de opulencia, vidas despreocupadas porque eran ricos y se habían olvidado de los pobres, aleluya. Y el Señor le llama vacas de Basán debido al abuso que estos dirigentes habían tenido con el pueblo de Dios. ¿Qué habían hecho? Habían quebrantado. ¿Qué es quebrantar? Romper de una forma violenta. Los habían separado, le quitaban lo poco que tenían a los pobres y al menesteroso. Los oprimían, los obligaban para que dieran lo poco que ellos tenían. No aplicaban la misericordia, no aplicaban el amor de Dios y no estaban aplicando las leyes del Señor. ¿No se le parece esto a ustedes con lo que hoy día estamos viviendo? Un escenario parecido a la sociedad que nosotros estamos viviendo, gloria al Señor, donde el soborno está a la hora del día, donde hacerlo ilegal está a la hora del día, donde hacer aquello que no agrada a Dios está a la hora del día, donde aquellos que han conocido a Dios se han desviado y han caído en decadencia espiritual, donde la gente, gloria al Señor, hoy en día no quiere escuchar nada de Dios, a menos que no sea cuando se ven en aprietos. Pero tengo noticia: usted puede llamar a Dios y Dios va en su misericordia, le va a escuchar. Pero Dios no es un amuleto para cuando nosotros solamente estemos en aprieto. Dios desea de usted y de mí que nosotros le sirvamos por amor, que nosotros le sirvamos con fervor, que le sirvamos de un corazón humilde, con un corazón quebrantado delante de la presencia del Señor. Amén. Si usted se va a Proverbios 14:31, ahí usted va a ver que el Señor dice, mire, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Qué lindo, ¿verdad? Lo que el Señor dice ahí, o sea, palabra fuerte, pero qué lindo, porque nos ayudan a nosotros a entender la labor de la iglesia. Y gloria a Dios, y no estoy hablando solamente de la iglesia cristiana misionera, estoy hablando de todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros estamos llamados a ayudar al pobre y no a oprimirlo. ¿Por qué? Porque el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Por qué? Porque todos los hombres son hechura de las manos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué digo esto? Quiero aclarar esto, porque la gente piensa que todos somos hijos de Dios. No, los hijos de Dios, dice la palabra, que son aquellos que viven la palabra de Dios. Si usted vive la palabra de Dios, si usted confesó con su boca que Jesucristo es el Señor, usted es un hijo de Dios. Si no, usted es hechura de Dios, criatura de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero todavía le falta, para ser hijo adoptivo de Dios, reconocer que Cristo es el Salvador de nuestras vidas. ¿Y qué implicaba esto? Como le dije anteriormente, si no mostraban honra, ni respeto, ni consideración al Señor, porque al oprimir a los ricos, porque Dios detesta la injusticia. ¿Por qué? Porque una de las cualidades de Dios es que Dios es un Dios justo. Amén. Así que para Dios es un insulto, es un agravio, es una deshonra, es una vergüenza. Ofende a Dios cuando nosotros cometemos injusticia. Así que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, bien pendiente a estas cosas, porque a veces, ¿verdad?, cometemos una infracción sin darnos cuenta. Pero si alguno de nosotros en un momento dado ha cometido injusticia, debemos de reflexionar, ¿verdad?, para nosotros poder, poder hacer lo propio para poder restaurar aquello que hemos hecho, porque no le agrada al Señor. El capítulo 4, ya veo que vamos adelantando bastante el tiempo, pero en el capítulo 4:4, en el 4:4 en adelante, el pueblo no aprende de los castigos anteriores. Lo que dice ahí,
Estaban haciendo sacrificio, profanaban el sacrificio, diezmaban para cubrir y aplacar su conciencia, pero no era porque amaban a Dios. Estaban ofreciéndole a Dios pan leudado, o sea, con levadura, cuando a Dios se le ofrecía, ¿verdad?, lo mejor sin leudar, y la levadura es prototipo de pecado. Por eso Dios le había mandado sequía. Si usted se va a Oseas, usted va a ver que en Oseas Dios le habló de sequía también a ellos, le habló de langosta. Lamentablemente no habían aprendido la lección. Entonces ahí es donde entramos nosotros al capítulo 5, donde, ¿verdad?, el que está en el expositor, donde habla del llamamiento al arrepentimiento, o sea, habla de recompensa a buscar a Dios. Le habla en el capítulo 5, si usted lo lee completo el capítulo 5, porque aquí tomaron solamente algunos versículos, usted se va a dar cuenta que Dios le hace un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Por lo que le dije semanas anteriores, la intención de Dios al advertir es que Dios no tenga que proceder con el castigo. Dios quiere advertir para que nosotros reconsideremos y miremos de dónde hemos caído para Él perdonarnos, porque la misericordia de Dios es tan grande que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quisiera tener que castigar, pero lamentablemente tiene que castigar, porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre hace caso omiso de lo de Dios, Dios tiene que reaccionar, porque Dios no puede tolerar el pecado. Su santidad no le permite tolerar el pecado. Amén. Entonces lo llama a un arrepentimiento en el capítulo 5, donde Él le dice que si buscan a Dios, Dios los va a restaurar. Pero antes de eso le dice, tienen que buscar al Dios que hizo las Pléyades, unas estrellas, ¿verdad?, que en astronomía, no astrología, porque astrología era también en lo que ellos se habían envuelto, el pueblo de Dios se había envuelto en la astrología y en todas estas cosas que venían de esas naciones paganas. Ustedes tienen que volverse al Dios que hizo las Pléyades, al Dios que hizo el Orión, hablando de las estrellas, constelaciones, ¿verdad?, en el cielo, que se pueden ver, usted las puede ver en ocasiones, pero yo no voy a entrar en eso. Usted pueda buscarlo y usted puede ver, ¿verdad?, cuál forma tenía cada una. Y el Señor dice, deja en otras palabras de enfocarte en las Pléyades y enfocarte en el Orión y búscame a mí. Aborrece lo malo y vivirás. Búscame y yo te restauraré como nación. Pero ellos lamentablemente habían, ¿verdad?, se habían inclinado a, como le dije anteriormente, a aborrecer al reprensor, que era el profeta, el que le reprendía, el que le hablaba. Lo abominaban, lo aborrecían, lo condenaban, lo detestaban, lo odiaban, lo repudiaban, lo rechazaban. Dios le habla en contra de todo esto, pero por otro lado le decía, si ustedes me sirven de todo corazón, si ustedes se arrepienten de todo lo malo, yo voy a restaurarle. El mensaje a través de toda la Biblia es el mismo, de Génesis a Apocalipsis, es el mismo, el amor de un Salvador divinamente escogido para restaurar y salvar al hombre que no podía pagar su propio pecado. Restaurar quiere decir volver a tener el propósito para el cual fue creado. Dios nos creó para que le obedezcamos, para que le adoremos, para que tengamos intimidad, para que seamos amigos de Él. Gloria al Señor. Para eso fue que Dios nos creó. Entonces Dios quería tener relación con el pueblo. Dios quería tener intimidad con el pueblo. Pero dice la palabra de lo que estamos leyendo que lamentablemente el hombre se alejaba de Dios. Aún su pueblo escogido con el cual Dios había hecho pacto.
algo terrible. Así que tenemos que tener cuidado y esto nos llama a nosotros, ¿verdad? Es una alerta, es una bandera roja para que nosotros no descuidemos una salvación tan grande. Porque no es como dicen por ahí la gente, salvo siempre salvo. No, no estamos tratando, ¿verdad? Con muchas de estas herejías o que son errores de verdad que dicen salvo siempre salvo. No, aquí no somos salvos siempre salvo, porque la palabra dice que la salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor. Porque si usted se desliza y usted le da la espalda a Dios, lamentablemente, pues no va a hacer, ¿verdad? No va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue. La salvación la podemos perder. Así que eso era lo que Dios le hablaba al pueblo. Y Dios quería que ellos aborrecieran el mal. Eso era, si usted se lee el capítulo 5, eso es lo que él le habla. Le dice, hay recompensas al servirle a Dios. Si ustedes me sirven, yo les voy a restaurar. Yo voy a volver a hacer que haya, que las vides den, ¿verdad? La uva. Yo voy a hacer que, ¿verdad? Que haya aceitunas, que el aceite fluya en Israel. Yo voy a hacer que todo sea prosperidad, que todo sea gozo. Pero la condición era si ellos le servían al Señor. Lamentablemente, si usted se va al versículo 11, dice algo acerca de Bejáis. Versículo 11 del capítulo 5. Gloria al Señor. Voy a buscarlo aquí. Porque dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedras labradas, mas no las habitarás, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Cuando habla de vejáis, quiere decir, Dios lo está confrontando porque ellos estaban maltratando, le hacían daño, ofendían, agraviaban, humillaban y tenían falta de consideración, oprimían y perseguían al pobre. Aún el poco trigo que ellos tenían, se lo querían quitar. ¿De qué forma lo quitaban, hermano? La situación y la decadencia espiritual era tanta de que en un momento dado ellos arreglaron las balanzas, los ricos arreglaron las balanzas para que cuando fueran a pesar el pobre, le pagaban menos dinero a los pobres por el trigo que estaban ofreciendo. Y el Señor ahí en ese versículo 5 le llama la atención porque creían que Dios no los estaba mirando, pero nosotros tenemos que estar conscientes que donde nos escondamos, oiga bien pueblo, vuelvo y reitero, de Dios nadie se puede esconder. Yo me puedo esconder de mi pastor, yo me puedo esconder de los líderes de la iglesia, con mucho respeto lo digo, yo me puedo esconder de los síndicos de mi iglesia, con mucho respeto lo digo, pero de Dios nadie se puede esconder. Dios todo lo ve. Y esto no quiere decir que nosotros ahora vamos a entrar en pánico cuando le fallamos a Dios, pero porque Dios lo que quiere es que cuando nosotros fallemos tengamos una actitud humilde, reconozcamos y nosotros nos volvamos a Dios y le pidamos perdón y volvemos nuevamente, borrón y cuenta nueva, porque Dios ha tirado nuestros pecados en el fondo del mar y Dios ya no se acuerda de ellos. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros fallamos, pueden pasar los años y el hombre te va a traer a memoria los pecados que tú cometiste o la falla que tú tuviste, ¿verdad? En el día de ayer, en el año pasado, pero el Dios que nosotros le servimos tira nuestros pecados al fondo del mar, porque Dios lo que quiere es que nos arrepintamos y tengamos comunión con Él. Por ende, si nosotros nos arrepentimos, Él nos restaura, Él nos levanta y tendremos una recompensa hermosa por buscar a Dios, que es una vida eterna con el Señor. Es un cielo nuevo, una tierra nueva, donde viviremos para siempre jamás con nuestro Señor. En un momento sonará la trompeta, nos iremos con Cristo. Primeramente los muertos en Cristo resucitarán y luego los que hayamos quedado seremos transformados y nos iremos con el Señor. Una recompensa linda y bella que no la podemos
perder nosotros, hermanos, por nada de este mundo que es temporal. El pueblo de Israel se enfocó en lo temporal y lamentablemente perdió y cayó de la gracia de Dios, y esto los llevó al cautiverio y esto los llevó a pagar consecuencias grandes. Hasta el día de hoy el pueblo de Dios está pagando esas consecuencias, gloria al Señor, para haberse olvidado de Dios. Entonces, cuando usted se va al capítulo 6, versículo 4, Dios aún les reclama a los pobres, a los ricos, porque sus camas, sus lechos eran de marfil, a costillas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Yo lo digo como los puertorriqueños, a costillas de lo que le sacaban al pobre, de pisotear al pobre, y esto Dios no lo veía con buenos ojos. Porque Dios nos ha llamado a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos modelar todas las características y virtudes de Dios. Tenemos que modelarlas. Cuando nosotros hablamos de Segunda de Pedro, no me acuerdo ahora mismo el capítulo, que dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios, y todas esas cosas que dice que somos sacerdotes y príncipes de Dios, pero también nos habla de una responsabilidad que dice que nos ha llamado para nosotros modelar a Cristo. Por lo tanto, no solamente es el llevar el nombre de hijo de Dios, no es llevar el nombre de reyes de Dios, no es llevar el nombre de sacerdotes de Dios, sino es comportarnos como tales, modelar las virtudes y características de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque van a haber personas que nunca van a leer la Biblia, pero va a mirarnos a nosotros, que somos creyentes, que representamos a Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Dios en esta tierra. Amén. Quiero continuar entonces, ¿verdad? Con lo que dice, continúa en el capítulo 6. Dice en el versículo 21, si usted fuera el 21, dice que los rituales que ellos hacían, lo hacían de hipocresía. Era un mero ritual. Era religiosidad, era una falta de respeto a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Dios no quiere religión. Dios quiere una intimidad y relación con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Porque hay muchas religiones, pero las religiones no te salvan, porque muchas de las religiones están llenas de rituales vacíos que no son agradables a Dios. Que el domingo se santifican, que el domingo lloran y gimen, pero el lunes ya están nuevamente practicando lo que a Dios no le agrada. Eso es simple y mera religión. El que tiene relación con Dios, hay una conversión, hay un alejamiento de todo lo que es desagradable a Dios y se entrega completamente a Dios. Y ellos estaban cubriendo con el diezmo, queriendo cubrir con el diezmo, queriendo cubrir con los sacrificios, el daño y el mal que estaban haciendo, y creían que como a los ojos de los demás israelitas aparentaban que estaban agradando a Dios, pero a Dios no le estaban agradando, y el Señor se lo deja saber y le dice: ustedes adoradores de Moloch y de Quiún, otro dios, ¿verdad?, que ellos adoraban. Moloch era el dios principal de los amonitas, donde se sacrificaban niños. Mira qué terrible era esto. Y el Quiún era el dios Saturno para los romanos y el Cronos para los griegos. Así que ellos estaban adorando todas estas cosas, además de adorar al dios Baal, de adorar a Cera, de adorar todo eso, la astrología, adorando todas estas cosas. Ellos pensaban que Dios lo estaba pasando por alto, pero Dios se estaba dando cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Amén. Dios los enviaría al cautiverio. Había destrucción para el pueblo.
Si usted se lee el capítulo número 6, ahí le habla de verdad de que ellos van a ser destruidos por causa de haberse olvidado de los pobres y por causa de haber disfrutado de la opulencia en contra de aquellas otras personas que ellos habían oprimido. No quiero entrar mucho ahí porque ya yo lo había explicado acerca de eso y ya se me está yendo el tiempo. Denme 5 minutitos para terminar. Y si no terminamos hoy, yo le prometo que continúo la semana que viene. Pero es bien importante, ¿verdad? Que no tengamos prisa por la palabra del Señor. Yo sé que, ¿verdad? Pues a veces queremos, ¿verdad? Volver a lo que vamos a hacer en nuestros hogares, pero denme 5 minutitos para que así nosotros podamos, ¿verdad? Hacer un resumen de todo lo que aquí pasó, porque es interesante. Si usted se busca el versículo 7, perdón, del capítulo 6, el Señor ahí le dice que por su egoísmo y por su injusticia ellos van a ir al cautiverio, por su indiferencia, hermano. Usted sabe que no podemos ser indiferentes al dolor de los demás. No podemos ser indiferentes a las viudas, a los huérfanos, a los que están pasando por necesidad. Por lo que le dije, aquellos que nosotros les extendemos la mano, ellos ven a Dios en nosotros. Amén. Que vean a Dios en nosotros, extendiéndole la mano, no dejándolo solo. Si ustedes ven el versículo 13 del capítulo 6, ellos se jactaban de haber adquirido estas riquezas por ellos mismos y estaban en lo cierto porque Dios no estaba en el asunto. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces cuando vemos a la gente con riquezas, los vemos de verdad en opulencia, pensamos que esa persona es obediente a Dios y no necesariamente. La opulencia y la riqueza no necesariamente quiere decir que la persona es una persona que está agradando a Dios. Hay personas con mucha riqueza que están oprimiendo a muchos pobres y se están enriqueciendo, ¿verdad? Ilícitamente. Y eso para Dios no es agradable. El capítulo 7, Dios le da 4 visiones, de 4 o 5 visiones le da ahí a Amos. Le voy a leer rapidito, ¿verdad? Por cuestión del tiempo. En el capítulo 7 le da la visión de juicios, de destrucción a ellos. En el versículo 1 y 2 le habla acerca de unas langostas. El Señor iba a volver a enviar langostas a ese pueblo por causa de su desobediencia. Los amenaza con hambre y con miseria porque eso era lo que hacían las langostas. Habíamos visto lo que había pasado en Oseas la semana antipasada. Y hablaba de aflicción por esta invasión. Pero Amós se afligió tanto que le pide al Señor que, ¿verdad?, que no tratara de esa manera a Israel, porque Israel era débil, era pequeño, ¿verdad? Él intercedió por ellos para que Dios tuviera misericordia y el Señor le dijo, no lo haré porque tú intercediste por ellos. En otras palabras, estoy parafraseando. Luego le da la visión del fuego en el capítulo 7 del 4 al 6, donde le habla de que va a enviar fuego, que va a quemar todo. Le habla, ¿verdad? Las personas aquí, los comentaristas creen que le estaba hablando que iba a enviar azufre y fuego como pasó, ¿verdad?, con Sodoma y Gomorra. Esa es una opinión de los comentaristas, amén. Pero podría referirse a un calor infernal que acabaría, que podría resultar en una sequía tremenda, en incendios, y se agotarían los alimentos por la falta de agua. Amén. No habría, la agricultura se vería bastante afectada, no habrían recursos. Pero una vez más, Amós se aflige y Amós le pide a Dios que tenga misericordia y le suplica, y Dios ve la fragilidad del pueblo de Dios y también dice que va a tener misericordia de ellos, aunque ellos no eran merecedor de misericordia. Acuérdense que nosotros leemos estos 8 versículos pequeños, capítulos pequeños, ¿verdad? De una manera que si usted se pone a leerlo, bueno, depende de cuán rápido usted lea, le va a tomar cierto periodo de tiempo, pero acuérdense que esto duró. Jeroboam
fue rey por 41 años. Entonces eso no era de la noche a la mañana lo que estaba aconteciendo, los sucesos que estamos viendo y lo que estamos hablando. Así que estas visiones que le hablaba Amós, no era, aunque están consecutivamente, no quiere decir, ¿verdad?, que eran necesariamente así, sino que eran por diferentes periodos de tiempo. La visión de la plomada, por eso es que recalco y le explico esto. La visión de la plomada, ¿qué es una plomada? Es un instrumento que usan los albañiles para, ¿verdad? Tiene como un pendiente. Tiene aquí en la parte de abajo algo que es de hierro, ¿verdad?, con un hilito que usan los albañiles para ver si las paredes de los muros son rectos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le da a Amós la visión de la plomada, donde lo que el Señor quería decirle a ellos era que Dios los había examinado y no los había encontrado rectos, porque la plomada se utilizaba para la pared o el muro para ver si estaba recto. ¿Qué quería decirle con lo de la plomada? El Señor lo que le dijo en esta visión era dejarle saber que Dios los había pesado en balanza y los había encontrado faltos de rectitud. Y en esta ocasión Amós entendió que había caducado la tolerancia del Señor. ¿Por qué yo digo caducado? Porque Dios es paciente, pero aquí caducó la tolerancia de Él, porque ellos iban vez tras vez, detrás de dioses ajenos y se empeñaba en hacer lo incorrecto. Vuelvo y reitero, el Jehová Roy, el Dios que todo lo ve. Gloria al Señor. Así que iban a ser asolados. Y ahí se da una profecía donde se decía que Jeroboam y su familia iban a morir por causa de haberle fallado a Dios. Si usted se busca Segunda de Reyes, capítulo 15, del 8 al 10, usted se va a dar cuenta que Zacarías, uno de los hijos de Jeroboam, Jeroboam 2, fue asesinado, y Jeroboam también fue muerto a espada. Amén. Luego, la número 5, hablando de la número 4, perdón, la visión número 4, era un canastillo de frutos que el Señor le había dado esa visión a Amós. ¿Qué le estaba diciendo con esta visión? Le estaba diciendo que ya ellos estaban maduros. Cuando el fruto está maduro, quiere decir que está llegando a su fin, que el fruto está maduro, quiere decir que está listo para ser arrancado, y le estaba hablando de la profecía que iban a ser arrancados por el pueblo de Asiria. Una profecía, ¿verdad?, que se cumplió. Eso ustedes lo saben. Amén. Gloria al Señor, porque lo hablamos la semana pasada. Así que ellos habían confundido la paciencia de Dios con aprobación de su comportamiento. Bien importante, y ya vamos a terminar. Y yo puedo, la semana que viene, entonces le voy a hablar de la quinta visión, para así no cansarle, y comenzamos con el nuevo profeta que vamos a estar estudiando. Voy a terminar con esta visión. ¿Qué le estaba el Señor diciendo a ellos? Con esta visión de la canasta de frutos, que verdad que Dios no se había hecho de la vista larga. O sea, que Dios... ellos habían confundido que Dios, la paciencia de Dios era aprobación para el comportamiento. Pero Dios, aunque es paciente y esté callado mientras nosotros hacemos y deshacemos, por decirlo, ¿verdad?, de una manera como lo decimos los puertorriqueños, no quiere decir que Dios está de acuerdo con nuestros comportamientos, porque en un momento dado Dios nos va a pasar la factura. Así que, mi hermano, tenemos que aprender. No podemos hacer de oídos sordos. No podemos, ¿verdad?, obviar la palabra de Dios, ignorar la palabra de Dios. Mire, mi hermano, y el que quiera caer en decadencia, que caiga en decadencia. Usted y yo solamente nos toca orar por las personas, llamarlos a exhortación para que ellos no se descarrilen. Pero lamentablemente, si la gente insiste, lo que Dios mismo no puede hacer por ellos, porque ellos no se lo permiten, usted y yo no lo vamos a poder hacer. Nosotros solamente podemos exhortar, podemos reprender, podemos tratar con ellos, pero llega un momento en que nosotros tenemos que dejarlos
y permitir que Dios sea el que trate con ellos y que ellos se enfrenten a las situaciones y a las consecuencias de su pecado. Amén. Esa es nuestra labor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Dios nos manda que seamos misericordiosos, que tengamos paciencia, que tengamos amor. Pero si la persona insiste en su pecado, a pesar de que Dios trata con él, ya no queda en nuestras manos, queda en nuestras rodillas. Claro que sí, ¿cómo que no? Somos agentes de restauración, somos agentes, ¿verdad? Somos la luz del mundo y lo que queremos es que la gente salga de la oscuridad. Somos la sal de la tierra y queremos que la gente sea preservada, que la gente tenga la salud espiritual. Pero estamos limitados a que el hombre tome la decisión de que de volverse a Dios. Así que, ¿verdad? Y de aceptar las exhortaciones que Dios hace por medio de nosotros, los que predicamos o los que hablamos. Amén. La palabra del Señor. Así que Dios les bendiga en esta noche. La semana que viene les voy a hablar acerca de la quinta visión. Aunque ya yo le hablé un poquito acerca de eso, de Amós, retomamos lo de Amós y luego comenzamos con el próximo profeta. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, le hacen el libro de Amós y le hacen el libro de Abdías. Es un libro bien interesante también. Léase ese libro. Es cortísimo. Usted se va a dar cuenta que es cortísimo el libro de Abdías. Y vamos entonces a estar hablando la semana que viene, si el Señor así nos permite y nos da salud y vida. Vamos a estar hablando acerca de lo que nos falta de Amós y lo que y comenzaríamos con el libro de Abdías. Les insto a que puedan ¿verdad? Leer esos capítulos para el beneficio de cada uno de ustedes. Y les insto a que sigamos hacia adelante, a que no nos apartemos de Dios, pase lo que pase, a que no hagamos alianza por beneficios propios, no hagamos alianza que vendan nuestras convicciones, porque si nosotros nos mantenemos en nuestras convicciones, haciendo lo moral, lo que a Dios le agrada, créame que por más mal que estemos, lo importante es que Dios esté con nosotros, porque es preferible no tener nada, pero tener a Dios, que tenerlo todo y estar sin Dios. Así que no vendamos nuestra salvación, no vendamos nuestras convicciones por un plato de lentejas, porque esto es temporal y lo que Dios nos ofrece es eterno. Es una vida y vida en abundancia. Dios les bendiga, les amo, un abrazo. No lo dije al principio porque comencé, ¿verdad? Un poquito como desenfocadita porque tuve un poquito de problemas con la transmisión, pero les mando un abrazo, un beso, reciban saludos de nuestro amado pastor, como siempre, y nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga, mis amados, y gracias por su atención.